buenos días a toda la audiencia que nos esté sintonizando en cualquier parte del mundo. Hoy, miércoles 1 de julio, queremos darles la bienvenida al estudio, al número 2, al segundo estudio de este día. Estaremos estudiando el tema del buen vino, basado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. Hemos ya realizado varios estudios sobre el Evangelio de Juan que son muy enriquecedores. Así que le invitamos a permanecer con nosotros y abra su corazón. El tema del buen vino lo encontramos, lo hemos basado en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y leo: Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Caná era un lugar, una ciudad pequeña que estaba al norte de Samaria y un poquito cerca del mar Mediterráneo. Estaba entre el límite de Galilea y de Samaria, como podemos ver en el mapa, muy cerca a Nazaret, la ciudad donde creció el Señor. Seguramente había alguna relación de amistad, etcétera, etcétera, y por eso ellos fueron invitados a las bodas que se celebraron en Caná de Galilea. Caná es aludida en el Salmo 80:15 y se escribe de esta manera que vemos aquí. Caná eh, es una vid, es algo plantado por el Señor de una manera muy especial. Digamos que ponerle Caná, usando la palabra del Salmo 80:15, era como para resaltar que el lugar era un lugar de muy buenos viñedos, de muy buenas vides. Esa es la idea. Dice que también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, pues el versículo anterior nos ha dicho que ahí estaba la madre del Señor, pero ahora nos asegura que estaba también Jesús y sus discípulos. Ya él había empezado a realizar su ministerio, a estas alturas ya ha pasado la tentación del desierto y el llamamiento de los primeros discípulos. Y faltó vino. Entonces la madre le dijo: no tienen vino. Es un poco curioso, ¿verdad?, que nosotros los seres humanos somos limitados. Hay cosas que nos desajustan. Tenemos un avance en la tecnología impresionante a estas alturas, pero un virus puso en jaque a la población mundial, a los mejores científicos, a las mejores mentes investigadoras, y un virus pequeño que se ha dicho tanto sobre él, pues nos ha puesto prácticamente contra las cuerdas. Claro, finalmente vamos a salir adelante y vamos a vencerlo, pero el hecho es que como humanos siempre vamos a notar que surgen las deficiencias y surgen las carencias. Como en el caso de Caná, ¿verdad? El novio es de esa aldea, de esa ciudad pequeña, donde se supone que el nombre Caná, una planta especial, de vino, viñedos especiales, y les falla el vino, como aquel refrán que dice, bueno, en casa de herrero cuchillo de palo, u otro más coloquial que dice, al mejor mono se le cae el banano. O sea, siempre va a haber una falla humana que va a traer algún tipo de problema. Faltó el vino, la madre le dijo a Jesús: faltó el vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? En el idioma original lo que dice es: ¿qué a ti, qué a mí, verdad? Aún no ha llegado mi hora. Pues el Señor muchas veces contesta de manera enigmática, pareciera que está ausente. Señor, tengo necesidad de algo.
cúrame por favor, y la curación no llega. Lázaro estaba enfermo y era amiga del Señor, la familia de Lázaro, Marta, María y Lázaro, muy amigos. Pero le avisan al Señor, el que amas está enfermo, alguien de la familia que amas está enfermo, y él, en lugar de partir de inmediato, como vamos a ver qué hacemos para aliviar su enfermedad, se detuvo 4 días más. A los ojos de la familia, las hermanas de Lázaro, los pensamientos han de haber sido muy, muy terribles, ¿verdad? ¿Y cómo es que él que sana a muchos no vino a sanar a su amigo? ¿Por qué se tardó tanto? ¿Por qué no apareció? Y es que el ritmo del cielo es diferente al ritmo de la tierra. Eh, Cuando nosotros precisamos un milagro y no sucede, Dios está haciendo otros milagros, seguramente mucho mejor de lo que nosotros estamos pensando. Entonces Él le contesta, ¿qué a ti, qué a mí? No ha llegado mi hora. Pero también hay una promesa que dice, pedid y se os dará. El que a mí viene no le echo fuera, y el que llama insistentemente se le atienda. Y entonces la madre del Señor le dice a los que servían, haced todo lo que os diga. Ella pues ya intervino, ya hizo la petición y sabe que Jesús siempre va a contestarnos, siempre va a tener una respuesta a nuestras necesidades. Entonces ella le dice a los siervos, hagan lo que Él diga. Había ahí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de la purificación de los judíos. Aquí demuestra que que los miembros de esa familia seguramente tenían una filiación con el concepto fariseo, porque eran los fariseos los que habían establecido las leyes y las costumbres de la purificación. Y de hecho, para eso tenían las pilas, o perdón, las tinajas para ese rito. En cada una de ellas cabían unos 2 o 3 cántaros, más o menos 1 galón por cántaro. Cada tinaja eran 6 y cada una tenía 2 o 3 cántaros, y cada cántaro era 1 galón, pues tenía 3 galones, 3 por 6, pues no era una buena cantidad, era como 18 galones de agua. Y mire lo que pasó. Jesús les dijo, llenad esta agua, o llenad de agua estas tinajas. Y ellos le hicieron caso, las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete, al anfitrión, al maestresala, y así lo hicieron los siervos. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, inmediatamente el agua se convirtió en vino, ¿verdad? Se la dieron a probar al que estaba manejando el banquete como anfitrión. Y él probó ese vino, mas no sabía de dónde provenía. Entonces él inmediatamente, dice el versículo, continúa diciendo el versículo 9, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, pero el anfitrión o el maestresala, el administrador de la boda, fue allá con el esposo y le hace una especie de reclamo. Es una observación, pero es un reclamo que le echa en cara y le dice, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando han bebido mucho el inferior. Y pues es como natural, ¿verdad? Al principio las personas están sobrias, su paladar está limpio, quizá no han probado vino, entonces van a sentir la calidad del vino. Y la costumbre en aquel tiempo, quizá la costumbre también hasta estos días, es hacer la primera impresión buena. Y luego ya cuando estén un poquito alegrones y pues, pasados de entusiasmo, entonces ya si requieren más vino se les dará un vino de menor calidad. Sigue diciendo el versículo 10, sin embargo tú has reservado el buen vino hasta ahora.
el novio se había quedado en la luna, ¿va? No ha de haber sabido ni qué era. Hay un simbolismo muy hermoso en este milagro que no quiero dejar pasar por alto. Y es que el vino nos habla, tiene muchas aplicaciones en las escrituras y nos habla pues de la alegría, nos habla de las fiestas, y una de las fiestas más grandes, una fiesta cósmica que será impresionante, son las bodas de Dios, las bodas del Cordero, las bodas del Señor. El Señor dejó como simbolismo una especie de que nos fijáramos en el matrimonio. Cuando el, el pueblo de Israel es sacado de Egipto, 50 días más tarde, Moisés recibe los mandamientos, las palabras en el Sinaí. Estas palabras que recibe vienen a ser como el escrito, eh, las condiciones escritas del contrato matrimonial de Dios con su pueblo. Dios se había hecho un pacto con Abraham unos cientos de años antes, y ahora pone las condiciones. Ese pacto con el pueblo de Israel: pues ustedes van a ser mi pueblo escogido, yo me voy a casar con ustedes. Esa es habla de la intimidad que él quería tener con el pueblo que había sacado de Egipto, y ahora vamos a tener una relación de intimidad como una familia, como un esposo con su esposa. Y eso fue dado con gloria, hubo acontecimientos especiales en el monte Sinaí, rayos, centellas, los sonidos llegaron a verse, no solo a escucharse, sino que también se vieron, y claro, eso fue impresionante. Diríamos que el vino de esta boda pues fue muy bueno, ¿verdad? Pero hay una boda pendiente eh, de Dios con la humanidad. Y esto tiene que quedar muy claro en nuestros corazones, y es que Dios no va a tener como dos esposas, no es bígamo, por así decirlo. Él tiene una esposa, pero es una esposa que estará constituida por los descendientes de Abraham, según la genética humana, y un pueblo adicional que Dios le prometió también a Abraham convertirlo en padre de ellos, es decir, de gentiles, gente que no va a ser su descendencia según la carne, pero que va a llamar de cualquier nación, de cualquier tribu, de cualquier pueblo y de cualquier idioma. Ese nuevo pueblo va a venir a formar parte del pueblo de la esposa del Señor. No es que hay dos esposas, un pueblo llamado los descendientes según la carne de Abraham y otro que son llamados los gentiles. No, ambos van a ser un pueblo, se van a convertir en una esposa, y esas son las bodas del Cordero. Entonces, la inclusión del resto de la humanidad, la esposa del Señor, para que sea completa esa unión mística, no podía ser con menos gloria. Es decir, si en el Sinaí hubo una manifestación espectacular y especial del Señor, pues el nuevo pueblo, los gentiles, también serían con la misma gloria, con las mismas señales, los mismos prodigios. No podía ser de otra manera. Y Caná, la vid muy escogida, Caná, esa planta que dice el Salmo 80:15, que plantó Dios de manera especial en estas bodas, en este simbolismo de las bodas, donde hace su primer milagro, nos habla de esa inclusión del resto de la humanidad en las bodas del Cordero. El agua convertida en vino muestra la gloria de esa inclusión. Si el primer
pacto, por decirlo así, o el primer llamamiento del pueblo del Señor fue extraordinario, el segundo tiene que ser de igual manera extraordinario. No hay por qué pensar en una exclusión, que ya una parte del pueblo se excluye y ahora será bienvenida a otro. Esa es una teología conocida como la teología del reemplazo, que surgió en la Edad Media, pero en los primeros siglos no se pensaba así, ni en la Biblia ni en la mente de Dios. Al contrario, el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios nos dirá de la armonía que habrá entre Judá y Efraín, entre los gentiles y los hijos según la carne de Abraham. Entonces, en su primera venida, esto nos habla también de la primera venida del Señor. En su primera venida, nosotros lo vemos iniciando su ministerio en Caná de Galilea. El pueblo que había recibido estas palabras y estas promesas y las escrituras que conocemos como el Antiguo Testamento, o sea, las escrituras hebreas en su gran mayoría, todas están en hebreo, excepto algunos pocos capítulos de Daniel y un capítulo de Esdras o de Nehemías. Esas escrituras habían formado una esperanza en el pueblo de Israel la venida del rey, de la venida del redentor, del rey Mesías, y lo esperaban con gran ahínco, pero ellos esperaban el rey, esperaban el reino, esperaban que ya la conclusión de todas las cosas y la exaltación del pueblo de Dios se daría con la venida del Mesías. Pero cuando viene el Mesías, el Señor Jesús en su humanidad, ellos no esperaban que el Mesías viniera en una etapa de humildad, en una etapa de humillación. Lo esperaban como rey, pero el plan de Dios era otro. Por eso tenemos que abrir los ojos a los planes de Dios y tratar de ir en función de de la mente de Dios, aunque vayamos retrasaditos, pero no ser arrogantes, como que ya sabemos todo y que según nosotros decimos así va a ser, porque muchas veces con esa arrogancia solo vamos a llegar a la decepción, que no sucedió como pensábamos y vamos a tener que inventar excusas de por qué no sucedió. Y es que Dios no nos va a respaldar una teoría porque nosotros querramos implantarla. No, Él tiene un plan eterno para su pueblo, para su mundo, para su universo. Entonces, en el plan divino, el secreto era que Él vendría primero como sacerdote, como siervo y como el sacrificio. Nadie se esperaba. ¿Quién iba a creer en un Mesías, en un ungido, en un rey Mesías que viniera a morir en la cruz, que muriera o que viniera a ser despreciado, a ser rechazado, a ser ignorado en su pueblo, en Nazaret? No lo recibían. En Jerusalén, los que debieron haberlo exaltado y darle la bienvenida, no lo hicieron. Los que sabían las escrituras no lo reconocieron. En fin, fue rechazo tras rechazo tras rechazo desde su mismo nacimiento durante toda su vida. No sabían el plan maestro de Dios, la magistral jugada divina en el plan de salvación, de que era necesario que viniera como sacerdote. Esos miles de sacrificios o millones de sacrificios que se hicieron desde el Sinaí en adelante y que se establecieron para expiación de pecados, no hablaban de un perdón, sino que hablaban de un anticipo, de un señalamiento a algo que sucedería en el futuro. ¿Y cómo es posible? No nos es posible pensar y razonar que cómo iba Dios a ver que su creación, los becerros, las vacas, las cabras, los animales, las palomas y los miles, millones de animales que se ofrecieron en sacrificios, que eran hechura de Él, iban a estar
padeciendo tanto si no fuera porque Él mismo, que es su creador, que los emanó desde sus manos, que les dio una creación y un cuidado para su sustento, si no fuera que Él mismo iba a estar dispuesto a morir y que ya terminara ese tiempo de sacrificio. Por eso, cuando Él viene y Él da su vida en el madero del Calvario, ya no hay necesidad de más sacrificios, porque ahí se consuman los sacrificios, ahí su función de sacerdote y de siervo termina. Claro, muere y a los ojos de sus discípulos fue una depresión, un golpe tan profundo, un golpe tan grande e inesperado que podría haberlos desilusionado, pero su resurrección les infundió el poder y la venida del poder de Dios, el Espíritu Santo, el poder de arriba hizo que ellos revivieran y comprendieran que no se había acabado todo, que todo esto era necesario y empezaron a difundir esa noticia por todo el mundo. Y hoy se está llenando de esa noticia el mundo entero. Ahora, las cosas van a continuar en el plan eterno de Dios de salvación y de revelación. No vamos a concluir en que se fue, resucitó y nos vamos a quedar aquí viendo cómo destruimos su mundo, cómo nos destruimos unos a otros o frustrados de que no pasa nada que cambie a la humanidad en general. No, porque ese es un periodo también. Está tipificado en muchas de las parábolas su viaje, su ida, pero también su regreso. Él anunció su regreso y Él regresará, pero en su regreso no volverá como sacerdote, no volverá como siervo ni como sacrificio. Eso ya lo concluyó, lo consumó. Cuando Él vuelva, Él vendrá como rey. Y el vino posterior, o sea, la fiesta de su regreso será mejor que todo lo que hubo antes. Este es el simbolismo del vino en las bodas de Caná. El mejor vino al final se debió porque nos estaba anunciando que la consumación de las cosas será con gloria, será mejor todavía. Anhelamos su venida, anhelamos que termine estas situaciones que nos toca vivir, donde la muerte impera y hemos tenido que llorar a nuestros muertos al enterrarlos y la muerte amenaza sobre todos. Tenemos un tiempo y hasta hay un dicho que dice que lo más seguro es la muerte. Y entonces eso se va a terminar, eso no va a ser para siempre. Y anhelamos el día glorioso que eso termine. Mientras tanto tenemos que seguir adelante con la fe y la confianza de que sucederá. Entonces, seguimos en Juan capítulo 2 y ahora pasemos al versículo 11. Y dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron por él. Entonces, que Caná haya sido como uno de los primeros lugares donde Él manifestó su gloria, donde Él atrajo a sus discípulos y les dio la facilidad de ver quién era. Eso no es casualidad, que haya sido con el vino, con un mejor vino que el anterior. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Que el vino que Él hace es mejor que el vino que el novio había podido lograr en un lugar tan distinguido como Caná de Galilea. Generalmente la parte final de este versículo 11 se traduce y sus discípulos creyeron en él. Pero la mejor traducción de la preposición eis no es en él, sino por él. En el idioma griego, este final, esta frase, y sus discípulos creyeron en él,
nos da la impresión en castellano, en la traducción que tenemos nosotros en nuestras Biblias, nos da la impresión que esa acción de creer en Él fue una acción que topados los discípulos, ¿verdad? Qué tipazos, como ellos, bueno, tuvieron la dicha, vieron el milagro y creyeron en Él. Pero si vamos al griego, que es interesante que la preposición eis no es en él. Hay otras preposiciones para que podrían traducirse perfectamente en él, pero eis no. Eis más bien en su forma más adecuada de traducirla es por él. ¿Y eso qué nos indica? Bueno, nos indica algo muy importante, pero de hecho esta preposición eis es el equivalente a la preposición el direccional o le del hebreo, y que quiere decir hacia él, hacia él. O sea, que es increíble, pero si uno va a tener eh, si uno va a creer en Jesús, si uno va a tener una eh, un milagro, el milagro de creer, si le va a cambiar a uno el corazón, no es un mérito divino, no es que los discípulos fueron los que creyeron en Él, es que gracias a Él, debido a Él, creyeron. Entonces, esto nos lleva a hacer una reflexión muy importante y muy interesante, y es que si Dios aletea en nuestros corazones, por ejemplo, para ver este estudio, si usted está viendo este estudio, ¿por qué lo está viendo? No, tal vez usted puede pensar, porque yo estoy buscando la verdad, pero antes de ese deseo de buscar la verdad, quizá hay algo que tal vez no se ha dado cuenta. ¿Por qué está buscando la verdad? ¿De dónde viene ese impulso? Bueno, es que yo estudié en un colegio evangélico, pero ¿por qué fue a ese colegio evangélico? Bueno, es que, y así podríamos ir buscando hacia atrás y hacia atrás, y al final de cuentas, creo que tenemos que concluir que si creemos en Él, es gracias a Él. Que eso no tiene por qué hacernos pensar que Dios es discriminador y por qué no hace que todos crean. No lo sé porque no todos creen en Dios. Pero una cosa sí sé, que al creer en Él, al sensibilizarse mi corazón para Él, al desear las cosas de Él, o al dedicarme a estudiar, o al dedicarme a servirlo a Él, no es un mérito mío, no es que yo decidí ser tan buena gente y ahora voy a dejar de hacer lo que estaba haciendo, voy a dejar mi profesión en la cual me formé y estudié para dedicarme al servicio cristiano. Hubo algo que me motivó y ese algo es gracias a Él, porque de hecho lo mejor que yo pude haber escogido fue dedicarme a servirle a Él, dedicarme a estudiar la palabra para poder compartirla con los demás. Es el mejor regalo, es la mejor profesión que yo pude haber tenido. Pude haber tenido algunas otras profesiones y concluirla y jubilarme, etcétera, etcétera, pero no, pero es gracias a Él. Si a Él le plugo poner ese llamamiento en mí, yo me siento muy dichoso. Y si usted tiene ese llamamiento de estar estudiando, si usted tiene sed de aprender más o tiene sed del Señor Jesús, y hay una obra del poder de Dios llamado el Espíritu Santo que está haciéndole a usted buscar un mensaje, buscar un aprendizaje, y entonces es gracias a Él. Por eso el versículo es mejor leerlo. Este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos exhibieron fidelidad gracias a Él. Ellos tuvieron fe, o sea, creyeron, pero gracias a Él. Si yo creo, es gracias a Él. Porque mi naturaleza es no creer. Muy bien. La sintaxis griega no está reflejando un acto racional y los discípulos creyeron en Él, sino que está más bien exhibiendo eh, una
acto de bondad de Dios, es una exaltación de la fidelidad que se dio en ellos debido a Él. No existe el decir, no existe el yo creo. Bueno, existe el creer en base al mundo natural. Yo puedo creer, por ejemplo, puedo creer hoy en un avance de la tecnología, pero mañana ya no lo voy a creer porque ya se avanzó más y lo que creí ayer quedó obsoleto. Así puede ser en el ámbito de las medicinas, en el ámbito de muchos conceptos que creemos con nuestro concepto de inteligencia y nuestra capacidad de que tenemos de entender y de avanzar. La humanidad ha hecho avances asombrosos, pero esas creencias basadas en nuestro esfuerzo son creencias temporales, son creencias que vamos a tener que modificar. Hoy vamos a ver que lo que creímos, lo que creemos hoy, quizá mañana lo vamos a descartar. Es muy simpático lo que se ha dicho, por ejemplo, sobre el huevo, ¿verdad? En los últimos 30, 40 años, el huevo ha sido uno de los alimentos más exaltados y más blasfemados. Su fama ha sido puesta por los suelos. En algunos tiempos se le ha considerado como el responsable de los peores males en la salud de la humanidad. Pero luego vienen investigaciones más profundas y exaltan los beneficios del huevo, pero luego vienen otras opiniones y lo vuelven a bajar y luego vienen otras opiniones que lo vuelven a exaltar. Entonces, la forma de creer en base a nuestro análisis, a nuestra ciencia, es temporal. Por eso no es a eso a lo que me estoy refiriendo, ni es a lo que se refiere la Biblia. La verdad es que nosotros vamos a exhibir fidelidad, vamos a tener fe, si Él nos la da, si Él la implanta en nosotros. Esa es la dicha, la maravilla de su bondad. Después de esto, dice el versículo 12, descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron no muchos días. Entonces, el Evangelio de Juan nos empieza a mostrar una serie de movimientos que tienden a mostrarnos al Señor más en Jerusalén. Tenemos aquí el, un mapa sobre el área del mar de Galilea. Dice que descendieron a Capernaum. Ellos estaban en Nazaret, un poquito a la izquierda de Capernaum, tirando hacia el mar Mediterráneo, y estuvieron pocos días ahí. Y luego dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Aquí tenemos un mapa un poquito más grande en el cual podemos apreciar el recorrido del Señor. El Señor se crió en Nazaret. Él nació en Belén, fue a Egipto por la persecución del rey Herodes. Luego regresaron a la tierra de Israel, pero se ubicaron en Nazaret y ahí creció. De Nazaret fueron invitados a las bodas de Caná y luego unos días después pasaron a Capernaum. Pero no se quedaron en Capernaum, sino que vinieron hasta Jerusalén. Y dice que podemos ver aquí un poquito más amplio para ver los lugares: Capernaum, Caná, Nazaret, Caná, Capernaum. Y luego descienden a Jerusalén, aquí en el sur. Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Aquí es muy interesante que le comente y le quiero hacer ese comentario, que ya se lo he dicho en los primeros estudios del Evangelio de Juan, que el griego es un idioma que recibe la teología de una revelación que se dio especialmente
a los hebreos en el idioma hebreo y arameo. Entonces, la palabra en Juan no tenemos escritos en hebreo del Evangelio ni del Nuevo Testamento, pero sí podemos notar el fundamento hebreo del Nuevo Testamento. La palabra Pascua, que es una palabra griega, aparece escrita pasja en griego. No tiene significado en griego. Para un griego de aquella época, para un griego culto de Atenas, pasja no significa nada. Y ellos no tenían un concepto, los escritores del Evangelio, que utilizaron una transliteración del sonido arameo pasja, aunque está escrito con letras griegas, pero su origen es arameo. Y se refiere a la fiesta de Pesaj. Eso es lo que encontramos nosotros en el idioma hebreo en Éxodo 12. Pesaj. Al arameo pasó como pasja y al griego como pasja. Pero por supuesto, en, en hebreo sí tiene el significado, que es la famosa fiesta del cordero cuya sangre se tenía que poner en el dintel para librar a los primogénitos israelitas de la muerte. Esto está en Éxodo 12. Y esta fiesta es una de las 3 fiestas de peregrinación que se celebraba en Jerusalén por mandato de las Escrituras. Entonces entró al templo y ahí encontró a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas que estaban sentados ahí. Hizo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos con las ovejas y con los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. En esta época el templo tenía su propia moneda, la cual pesaba aproximadamente 2 gramos más que la moneda usual, el dracma griego o las monedas romanas que se usaban. Entonces era necesario, para pagar el impuesto que mandaba las escrituras para el templo, pues había necesidad de un cambio. Y también los animales para sacrificios se podían comprar ahí, pero seguramente, como suele suceder cuando se involucran asuntos económicos en los asuntos de fe, muchas veces la tentación del enriquecimiento es muy grande y degeneró en los tiempos de Jesús, y creo que puede generar en cualquier tiempo a un negocio muy desagradable. Entonces a Jesús eso le chocó y por eso eh, tomó esa actitud. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Esto está en el Salmo 69, y la palabra consumirá es muy interesante, es comerá, me comió. El celo de tu casa me comerá, me comerá. Eso quiere decir, esto está en futuro. Eh, ¿Por qué? Porque los sacrificios, cuando dice que el fuego los consumía, esa es la palabra que utiliza, es como comió, ese era el alimento de Dios para el simbolismo de consumir el pecado del mundo y de la humanidad. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces esto, ¿qué señal muestras? Pues ellos estaban acostumbrados, a los judíos, a que los maestros hacían cosas increíblemente extrañas, y pensaron que alguna señal tiene que haber de este acto tan violento, tan eh, terrible, ¿verdad? De volcar las mesas de los cambistas y confundir los negocios y sacarlos del templo. Jesús le respondió: destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Eso es enigmático. Y ellos no lo entendieron. Le contestaron: ¿cómo así? En 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y es que cuando Dios dio la revelación del acercamiento a Él
que iba a vivir con el pueblo de Israel, él les mandó construir una morada para él que tenía las dos partes principales. Esta parte que está marcada en un color más o menos azul y rojo, esta parte era el lugar santo y esta parte el lugar santísimo. Y a eso se refiere él cuando dice, este templo es mi cuerpo. Aquí el sumo sacerdote viene todos los días para presentar los sacrificios y las ofrendas y el ritual de encender la vela, la menorá, el candelabro en el lugar santo, quemar el incienso aquí en el lugar santo y también los panes de la presencia en el lugar santo. Y una vez al año tenía que atravesar las cortinas donde estaban dos querubín dibujados en la cortina que dividía y separaba el lugar santísimo del lugar santo, para encontrar o entrar al arca donde se hacía la expiación de los pecados. Él se está refiriendo a que ese es su cuerpo. Todos los sacrificios están hablando de él. Y él está diciendo, destruye este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Quiere decir que con él, cuando él fuera muerto, se acabarían todos los sacrificios. Ya no habría más necesidad de más sacrificios de ovejas. Y 3 días quiere decir que cuando Él resucitara a los 3 días, Él con eso no irían más los sacrificios. Por eso dice, en 3 días lo levantaré. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron y exhibieron fidelidad en la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, Pasca en griego o Pesaj en hebreo, muchos recibieron el regalo de Dios de creer en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Y esto lo encontramos, es una cosa maravillosa, y con esto voy a concluir el estudio, ya que en Isaías 11:3 dice, y él olerá con el temor del Señor y no juzgará la vista según la vista de sus ojos. La traducción que usted pueda tener va a decir diferente, ¿verdad? Él atentamente, o dirá de otra manera, pero la palabra que hay en Isaías 11:3 es la palabra bearijó, que significa él olerá. ¿Qué quiere decir esta palabra? Bearijó, su raíz es ruach, que quiere decir espíritu, de donde viene la palabra viento u olor, y su raíz es ruach, viento, olor, y la conjugación es un ifil, que eso nos implica una cosa muy importante, y es cómo conocía él la mente de los hombres. Pues muy sencillo, el olor, el ruach, el viento, el poder de Dios le daba esa capacidad. No tenía necesidad de ir y averiguar qué estaba pensando, sino que el olor, el olfato, qué impresionante ese desarrollo de Dios. Por eso es que los sacrificios se les dice que eran un olor suave y un olor grato delante del Señor. Bueno, he llegado a la conclusión del estudio de este día, miércoles 1 de julio. Apasionante estudiar la palabra de Dios y ver las cosas tan especiales que hay cuando se ve más profundamente. Si ya creemos, porque Él nos ha hecho aptos para creer, somos los más dichosos, los más felices, los que hemos recibido la felicidad del cielo. Quiera Dios que así sea. Padre que estás en el cielo, gracias porque tú estás llamando a un pueblo para que se complete hasta el último miembro de los que participarán en las bodas del Cordero.
Gracias por tenernos por dignos y difundimos esta palabra porque no sabemos dónde está alguien más que hace falta que llegue para formar parte de los invitados a tus bodas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, me despido de este estudio que hemos concluido hace unos instantes con la invitación para que nos sintonice el próximo domingo a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana, hora de Guatemala. Estamos en los mismos enlaces que usted nos sintonizó por Facebook, en la iglesia, en el Facebook de la Iglesia Cristiana Visión de Fe, Zona 13, ahí nos puede encontrar, o en el enlace de YouTube. Si está viendo por YouTube, en el mismo enlace puede encontrarnos. Suscríbase, comparta estos canales para personas que estén interesadas en estudiar, en aprender la palabra de Dios y ser edificadas. Y póngale un clic a la campanita para que le dé un recordatorio de nuestra próxima emisión. Que la bendición de Dios esté sobre ustedes y sobre nosotros. Hasta la vista.